cielo garantizado ya lo tienen, pero tienen que purificarse. Entonces todavía no estamos en una celebración total, no estamos en una solemnidad porque no estamos celebrando todavía que están en la gloria, están purificándose. Entonces es el momento ¿de qué? De rezar. Es el momento de aliviarles en el sufrimiento. Es el momento de pedir o de ofrecer nosotros auxilios para que ellos salgan cuanto antes. Y es por eso que la Iglesia en este día, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, a todos los sacerdotes les da la potestad de celebrar 3 misas. Cualquier sacerdote católico este día puede celebrar 3 misas sin ningún problema. ¿Por qué 3 misas? Porque la Iglesia es madre y ella quiere sacar al mayor número de almas posibles del purgatorio, especialmente ese día, el día que recuerda a los fieles difuntos, a todas aquellas personas que están en el purgatorio. Pero no es el día de los muertos en general, es el día de los fieles difuntos. Hay una diferencia. Los muertos pueden ser personas que han muerto y por desgracia se han ido al infierno, se han condenado, llevaron una mala vida. Se reza por los fieles difuntos, por los que murieron de una manera fiel y están pasando un tiempo en el purgatorio, lavando sus faltas. Entre el cielo y la tierra puede tener cabida en el itinerario del alma una estación intermedia. Entonces, entre el cielo y la tierra, una estación intermedia. El catecismo nos enseña que por ella pasan los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. O sea, la persona muere en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir morir en gracia de Dios? Está en gracia de Dios cuando no ha cometido un pecado mortal. Cuando la persona ha cometido un pecado mortal, ha roto la gracia de Dios. Quien tiene un pecado mortal y muere con un pecado mortal solamente, con un pecado mortal, es merecedor del fuego eterno. Por eso, qué locura nosotros vivir en pecado mortal. Que nunca pase eso. Que vivamos siempre en estado de gracia, o sea, sin pecados mortales. La persona que muere en la gracia, por lo tanto que no tenía ningún pecado mortal cuando murió, y en amistad con Dios, porque la amistad con Dios es rota por el pecado mortal, por lo tanto el que tenía pecado venial mantiene esa amistad con Dios, a pesar de que lo ha ofendido. Entonces esa alma pasará por el purgatorio. Y de esas llamas purificadoras llegará un día en que saldrá. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el purgatorio? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, como ya hemos explicado, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea, ya se han salvado, pero su alma tiene que ser limpia, tiene que ser purificada de esos pecados veniales, de esas imperfecciones, de esas faltas de, a veces sacrificios que tuvo en su vida, 1000 cosas, que en el purgatorio será limpio, será purificado y volverá su alma en el estado bautismal. Por eso es bueno siempre recordar la imagen que cuando uno asiste a un bautizo, ¿no? El sacerdote le impone una vestidura blanca. Así tiene que ser el alma. Vestidura blanca, limpia, inmaculada. Así tiene que ser presentada al final de nuestros días. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Los condenados son para toda la eternidad. Los que son purificados serán purificados como máximo hasta el final de los tiempos. Ahí ya solo habrá cielo y solo habrá infierno. O sea, el purgatorio no es eterno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico. Por eso los sacerdotes celebran 3 misas, porque es lo más importante que uno puede hacer para los difuntos, el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda la limosna, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, si queremos ayudar a los difuntos en estos días, ¿qué podemos hacer? Misas. Podemos hacer limosnas. Podemos ganar indulgencias, como vamos a explicar ahora, para ellos. Hay ciertas indulgencias incluso que nosotros solo podemos ganarlas para ellos. Son indulgencias directamente para ellos. Otras indulgencias plenarias que yo las puedo ofrecer por los difuntos. Obras de penitencia en favor de los difuntos. Pequeños sacrificios. Entonces hay ciertas cosas que a mí me gustan, me encanta comer tal cosa, hoy me voy a sacrificar.
Hoy no me voy a echar azúcar en el café, que me encanta con azúcar, no sé qué. Hay una persona ahí que es que cuando la veo, entonces me voy a acercar y voy a hablar con ella. Voy a hablar media hora con ella, entonces. Y voy a hacer un sacrificio por los difuntos, para que salgan del purgatorio cuanto antes y me ayuden a tener paciencia desde el cielo. Entonces, son cosas maravillosas que podemos hacer todos nosotros por los difuntos. Pregunta, ¿las almas del purgatorio participan de la visión beatífica, participarán de la visión beatífica algún día? Todos ya sabemos la respuesta. Sí, pero todavía no tienen bien blanca la vestimenta para la fiesta. La ropa nupcial todavía tiene manchas y aquellas manchas que solo el sufrimiento limpia. Entonces, cuando sean limpias del sufrimiento, por el medio del sufrimiento del purgatorio, ahí pasarán a la visión beatífica en el cielo. O sea, en el momento en que yo purifique mi alma, limpie mi alma, los castigos cesarán. Vendrá Nuestra Señora, los ángeles y me llevarán para el cielo. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo será eso? Dependerá. ¿Dependerá de qué? De cómo me haya portado yo aquí en la tierra. Todo se juega aquí en la tierra. Depende de qué, cómo me haya aprovechado yo de las misas, por ejemplo. Veremos la importancia de una misa cuando yo estoy vivo, porque a nosotros nos gusta mucho ofrecerla por los difuntos, y es importantísimo. Pero es que una misa vale muchísimo más estando vivo que estando muerto. A nosotros nos vale muchísimo más una misa bien vivida, estando vivos, que 1000 misas después de muertos. Por eso es importantísimo vivir la Sagrada Eucaristía de una manera con atención, de una manera llena de fe, de ardor, prestando atención en todo lo que ocurre alrededor del altar, dejándonos tocar por nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con su presencia. Lo mismo con cualquier otra cosa, los sufrimientos. Lo que decía antes, no, señora, me voy a ir con usted, voy a hablar media hora con usted porque es lo que más me cuesta. Hay ciertas personas que no las aguanto, pero de repente yo, por no aguantar esas personas aquí en la tierra, en el purgatorio, ¿cuánto tiempo voy a estar? Ay, si hubiese estado media horita hablando con esa persona, el purgatorio que me hubiese quitado. Y hay personas que no se quedan, porque a veces tenemos la idea romántica y hollywoodiana de Hollywood, así, yo voy al purgatorio y me quedo 3 días, 3 horas, 5 años, como mucho. Hay personas que van a estar hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos, no, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y no soy yo que lo hice, Nuestra Señora de Fátima. Ella habló en Fátima, en las apariciones de Fátima, habló sobre el infierno, ¿no? Todo el mundo se acuerda, ¿no? En la tercera aparición les mostró y abrió las manos como los meses anteriores y le mostró a los niños el infierno. Pero también habló del purgatorio, Nuestra Señora en Fátima, porque los niños le preguntaban, y fulanita de tal niña se salvó, ella se ha muerto, se ha salvado, está en el cielo, se ha condenado, y la Virgen les iba respondiendo. Entonces hay un diálogo que le dice, ¿y María de las Nieves ya está en el cielo? Y le dice, sí, está. Qué alegría, seguro que era una amiga de ella, entonces ella ya la tenían por intercesora, seguro que le rezaban a esta niña para que les ayudase. Sí, ya está. Me parece que debía tener unos 17 años. Y él le pregunta a Lucía, ¿y Amelia, otra niña? ¿Qué le responde Nuestra Señora? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debería tener unos 18 o 20 años. O sea, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio las cosas. Porque también nosotros podemos estar hasta el fin del mundo. La niña, la joven, estará ahí en el fin del mundo, pues, ¿por qué? Por alguna cosa que haya hecho, evidentemente, o varias cosas que haya hecho, por supuesto, no sea de una manera injusta, jamás, nadie. Nosotros podemos aliviarla. A esta niña, por ejemplo, que está en el purgatorio, Amelia, sabemos incluso el nombre, que está en el purgatorio, nosotros ofreciendo indulgencias, ofreciendo oraciones, ofreciendo sacrificios, podemos aliviarla. ¿Qué son estas manchas que deben purificar en la otra vida? Son resquicios de apego exagerado a las criaturas, apegos exagerados a las criaturas, imperfecciones, pecados veniales, todo eso hay que limpiarlo. Así como la deuda temporal de los pecados mortales. Ya perdonados en el sacramento de la reconciliación nos perdona, pero queda algo que hay que pagar todavía. Entonces, eso se paga con sacrificios, y si no lo pagamos aquí en esta tierra, lo pagaremos en el purgatorio. Las almas del purgatorio tienen la certeza de haber conquistado el cielo. Ellas están felices, están sufriendo, se están purificando, pero están felices porque saben que se están purificando y saben que se están preparando para encontrarse cara a cara con Dios de una manera limpia, sin manchas.
Entonces el purgatorio también, esa idea de que nosotros tenemos que los fieles difuntos están ahí, los pobres ahí, ¿por qué habré caído yo aquí en el purgatorio? Si yo hubiese... Ellos están felices en el purgatorio porque saben que es una obra maravillosa de amor a Dios. El purificarse para llegar delante de Dios limpios, blancos, inmaculados. Las indulgencias pueden aplicarse a los difuntos. Las indulgencias siempre son aplicables o a sí mismos o a las almas de los difuntos, pero no son aplicables a otras personas vivas en la tierra. O sea, yo cuando hago una indulgencia, sea parcial o sea plenaria, una indulgencia en la cual es totalmente que me limpia, me quita, me borra toda la pena temporal, yo puedo aplicarla a un alma del purgatorio o a mí mismo, pero yo no puedo aplicársela a otra persona. No es como es una persona que nunca viene a la iglesia, yo se la voy a aplicar a ella. Es una persona que es mi hijo, que está no sé dónde y yo se la voy a aplicar. No, no puedo. La indulgencia es para uno o para el alma del purgatorio. Y qué momento maravilloso en estas fiestas de los fieles difuntos, conseguir indulgencias plenarias para los fieles difuntos. Rezar un rosario, hacer media hora delante del Santísimo, de adoración al Santísimo, uno gana indulgencia plenaria, con todas las condiciones, rezando por las intenciones del Santo Padre, comulgando, confesando, teniendo aversión a cualquier tipo de pecado, ¿no? Y yo lo ofrezco por las almas de purgatorio, para que Nuestra Señora hoy saque un alma de purgatorio. Ya pensaron qué maravilla, ese alma del purgatorio, evidentemente, luego va a preguntar, ¿quién me ha sacado aquí? No, ha sido ahí, mire, ahí, aquella persona. Entonces va a interceder por ella. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos apostolado mutuo entre la iglesia triunfante, la purgante, la militante. Comentarios de santos. Asistir a las almas del purgatorio, a los fieles difuntos, por lo tanto, dice San Francisco de Sales, es hacer la mayor obra de misericordia, o más aún, es practicar de la manera más sublime todas las obras de misericordia juntas. Importante. Entonces, si queremos hacer una obra de misericordia, ahora en estos días, tenemos la posibilidad de hacerla por los difuntos, por los fieles difuntos. Monseñor Juan dice, pidamos a Nuestra Señora de la Buena Muerte, así como a los santos ángeles que nos ayuden y obtengan el favor de morir en la plenitud de la gracia, que nos cabe en plenitud del cumplimiento de nuestra misión y en la plenitud de nuestra perfección del alma. ¿Por qué? Porque si pedimos eso, evidentemente vamos a ser librados del purgatorio. Nosotros queremos ser santos y la idea de un santo es querer ir directamente al cielo, no ser ni siquiera fiel difunto. Ir directamente a ser santo y morir con esa gracia, pedir esa gracia a Nuestra Señora, a los santos ángeles. Decía, y nuestra perfección de alma y de vida espiritual, de manera que ni siquiera conozcamos el purgatorio, que ni siquiera pasemos por el purgatorio. Uno tiene que ser, por lo que decía antes, uno de los comentarios, el santo no es mediocre. Este es el típico ejemplo de oración que no es mediocre. Es una oración osada, que yo, Señor, porque a Dios le podemos pedir todo, que yo tenga una santidad de tal manera, que sea fiel a Dios de tal manera que no pase ni siquiera por el purgatorio. Oremos por las almas necesitadas, ofrezcamos la Santa Misa, demos limosna, démosle sacrificios y hagamos que otros se vuelvan devotos fervorosos de las benditas almas. ¿Quién será el mayor beneficiado? Nosotros mismos. Entonces siempre incentivar con otras personas. Cuando rezamos el rosario, en familia, a veces, por las almas del purgatorio, ¿Y si rezo por alguien que ya subió al cielo? Entonces yo estoy rezando por un alma que creo que está en el purgatorio, pero ya está en el cielo. ¿Esa oración qué pasa? Las oraciones, los sufragios, en la misa, incluso las limosnas, hechas caritativamente por las almas que ya están en la gloria y que ya no los necesitan, porque están en la gloria, ya no necesitan nada, se revierten a las almas que todavía están necesitadas, a las del purgatorio, beneficiándonos a nosotros también. Entonces, van esas almas que yo he estado haciendo por un fiel difunto, concretamente, ¿no? Por mi tío, por mi abuela, no sé cuánto, esa alma subió al cielo. Entonces, Dios no quedan desaprovechadas. Dios las aprovecha para otra alma necesitada y haciéndome bien a mí mismo también, al que reza, porque siempre Dios es agradecido. Los sufragios que se hacen a las almas que se encuentran en el infierno. Yo recé a una persona que yo pensaba que llevaba una vida buena, pero se condenó. Puede pasar, evidentemente. La persona tenía un pecado, no se confesó, basta que tuviese un pecado mortal y muriese sin arrepentirse, que la persona se va al infierno. Yo rezo por esa persona pensando que era un fiel difunto,
¿Qué pasa con esas oraciones? No aprovechan ni a uno ni a otro, ni a las del infierno ni a las del purgatorio, únicamente a quien las hace, porque está demostrando un acto de caridad y entonces Dios le retribuye esa caridad a la persona. Cualquier oración o acto con mérito sobrenatural practicado en la intención de beneficiar a las almas del purgatorio es considerado por Dios con gran benevolencia. O sea, Dios va a tener una gran benevolencia con nosotros si nos acordamos y ponemos oraciones por los del purgatorio.